La lluvia estaba cayendo sin interrupción desde hacía una semana en San Isidro del Mar, un pueblo entre los manglares del Caribe colombiano. Las casas de madera se hundían lentamente en el barro. Los caminos eran serpientes de agua sucia y el aire olía a hierro, sal y cosas podridas. Nadie recordaba un diluvio tan largo. Los ancianos murmuraban que en el cielo no llovía por tristeza, sino por advertencia. En la colina más baja del pueblo, casi tocando el pantano, vivía Isabel Duarte, una mujer joven, viuda desde hacía menos de un año. Su esposo, Tomás Herrera, había desaparecido en el mar en una noche sin luna. Dicen que su cuerpo nunca regresó, que las olas lo entregaron a otra fuerza, una más antigua y hambrienta que el océano mismo. Desde entonces, Isabel dejó de ir a misa, dejó de hablar con sus vecinos y comenzó a pasar las noches frente a la orilla del río, murmurando nombres que nadie conocía. Fue en ese tiempo cuando su vientre empezó a crecer. Nadie le preguntó quién era el padre, pero todos lo pensaban. Algunos decían que había hecho un pacto para devolver a Tomás. Otros juraban que la vieron rezando en la vieja capilla derrumbada del cementerio, con velas negras y una muñeca de trapo en las manos. Solo su hermano, Rafael Duarte, seguía visitándola. Era un hombre de campo, de pocas palabras, que nunca había creído en nada salvo en su machete y en su suerte. Pero esa noche, la noche en que todo cambió, hasta él sintió que el aire se había podrido. La tormenta rugía sobre los tejados como un animal furioso. Dentro de la choza, Isabel se debatía entre el dolor y el delirio. El padre Ezequiel Mendoza, un antiguo sacerdote que había sido expulsado de la iglesia por practicar rituales indebidos, la asistía. En su mesa reposaban frascos con líquidos oscuros, hierbas secas y pequeñas figuras hechas con huesos. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados con sangre de gallina. «Ya está cerca», murmuró Ezequiel, encendiendo un cigarro de hojas amargas. «Pero lo que viene no es un niño, Isabel. Es una promesa». Isabel gritó. Su voz se confundió con el trueno. Las velas titilaron violentamente y por un segundo, Rafael, que aguardaba afuera, empapado y ebrio de miedo, creyó ver una luz rojiza salir por las rendijas de la casa. Se acercó a la ventana y escuchó voces. No solo la de Ezequiel, sino muchas más. Voces de hombres, de niños, de algo que hablaba debajo del suelo. Isabel gritó nuevamente. Rafael golpeaba la puerta con fuerza, pero nadie contestó. Dentro, el santero derramaba un polvo negro sobre el suelo formando un círculo. Isabel jadeaba, pidiendo ayuda.
El viento se coló por las paredes con un silbido agudo, haciendo vibrar los huesos colgantes. Entonces, de repente, el silencio. No se escuchaba la lluvia, ni los grillos, ni el trueno, solo el sonido lento, húmedo de algo respirando. Ezequiel se arrodilló frente al recién nacido. El niño no lloraba. Sus ojos estaban abiertos completamente negros y su piel tenía un tono grisáceo, como si el barro hubiera querido moldearlo. Isabel trató de levantarlo, pero el padre la detuvo. «No lo mires», dijo temblando. «Si lo miras, te recordará». Pero Isabel, entre la locura y el instinto, apartó su mano y lo tomó en brazos. En cuanto su piel tocó la del niño, una sombra se deslizó por el techo y las velas se apagaron al mismo tiempo. Rafael irrumpió en la casa, empuñando el machete, y lo que vio le quebró la razón. El padre Ezequiel tenía la boca cocida. Su cuerpo se retorcía sin que el rostro se moviera. Isabel lloraba, pero su voz salía del niño. Una voz vieja, ronca, masculina. El aire era espeso, como si el mundo se hubiera detenido a mirar. Rafael corrió hacia ellos, pero un golpe invisible lo arrojó contra la pared. En el suelo, el bebé reptaba, dejando un rastro oscuro tras de sí. No gateaba como un recién nacido, sino como algo que aprendía a moverse con una memoria ajena. Isabel cayó de rodillas. «Tomás», susurró, «¿eres tú?». El niño levantó la cabeza y sonrió. La sonrisa no era humana. El trueno volvió a rugir, esta vez desde adentro de la casa. Ezequiel se desplomó y su bastón se partió en dos. El círculo de polvo se deshizo y el suelo empezó a temblar. Del pantano, un gemido brotó, como si la tierra respirara. Rafael tomó a su hermana del brazo y la arrastró afuera. Pero Isabel se resistía. Gritaba que su hijo debía quedarse, que el pantano lo estaba llamando. La lluvia volvió con fuerza. Las raíces de los mangles se retorcían como serpientes, y entonces un llanto, tan profundo y agudo, atravesó el aire hasta que los animales callaron. A la mañana siguiente, la casa ya no estaba. Solo un hueco en el barro, rodeado de agua turbia y de pequeñas huellas que llevaban hacia el pantano. Rafael sobrevivió, pero no volvió a hablar. Lo hallaron 3 días después, en la plaza, mirando al horizonte y murmurando siempre lo mismo. No nació, nunca nació. Con los años, San Isidro del Mar quedó abandonado. Las raíces cubrieron las casas y el río se tragó las calles. Sin embargo, los pescadores que cruzan por esas aguas todavía cuentan que en algunas noches, cuando el viento sopla hacia tierra, se oye un llanto de un bebé que ríe, después un eco,
que parece venir de todas direcciones. Pero hay algo más. Dicen que cuando el río se tiñe de rojo, se puede ver a una mujer caminando sobre el agua, llevando en brazos a un niño envuelto en trapos. Sus ojos son huecos, pero su voz canta una nana antigua, una que habla de renacer del barro. Los que lo han oído no regresan iguales. Algunos se arrojan al pantano días después, murmurando que escucharon su propio nombre en el canto. Y así, cada generación repite la advertencia. Si escuchas un niño llorar entre los manglares, no respondas, porque no es un niño, porque nunca nació, porque aún está naciendo.